Muy bien, está Marcelo Elizondo con nosotros en los estudios para analizar la cuestión internacional, por supuesto, el conflicto bélico que se está dando en Ucrania, las consecuencias económicas, y agradecerle muy especialmente porque se trata de un bostero de alma, un hincha de Boca, pero muy acérrimo, que dejó de ver a su querido equipo para estar con nosotros. Doble agradecimiento, Marcelo, por eso. Un gusto, gracias por la invitación. No, gracias a vos por estar con nosotros. Marcelo, primero, arranquemos por la política y después nos metemos en lo económico. Putin cada vez más aislado. Hoy en Naciones Unidas prácticamente 4 países nada más votaron a favor de él. Sí, lo cual genera un escenario doble. Aparentemente, desde el punto de vista militar, avanza y está logrando objetivos, pero lo más probable es que si él lograra el objetivo de quedarse con Ucrania, después quedaría muy aislado. Supongamos que termina el conflicto y que él logró su objetivo militar, controla políticamente Ucrania. El mundo va a imponer sobre Ucrania sanciones como sobre Rusia. De modo que el día después de Putin, aún con un éxito militar, sería muy complicado. Te pregunto por unas consecuencias trágicas. A lo mejor me estoy apresurando, pero aventuro, porque hay versiones que esto pueda ser así, un escenario trágico. Es decir, que puedan no solo tomar el gobierno de Ucrania, sino además generar la muerte, por ejemplo, de Zelensky, el presidente de Ucrania, de funcionarios del gobierno, persecución. Esto pondría a Putin, por ejemplo, como el mundo lo miró a Saddam Hussein en la década del 90, como miró a otros líderes que invadieron países y cometieron crímenes atroces. Yo creo que Occidente ha reaccionado primero a través de sanciones económicas, financieras, que tienen un efecto diferido. Lo militar genera efecto inmediato, lo financiero hay que esperarlo, pero bueno, ya Rusia está acusando problemas económicos porque Occidente no ha querido reaccionar militarmente para no escalar. Ahora, en adelante, mi opinión es que Occidente al presidente Putin se lo va a cobrar. Yo creo que esto el presidente Putin lo va a terminar pagando políticamente o a través de persecuciones vía instituciones internacionales. Me parece que pasará un tiempito, pero ganando o perdiendo militarmente, Putin esto lo va a pagar. Bueno, el fiscal de la Corte Internacional ya abrió un expediente acusándolo de crímenes de lesa humanidad, el propio Putin o a su gobierno, ¿no? Sí, además hay una inédita confluencia en el mundo. Realmente Rusia se ha quedado muy solo, hasta sus aliados. Se suponía que China iba a ser más explícito. Sí. China mantiene una convergencia con Rusia, pero esa alianza ilimitada que firmó hace poco, bueno, para algunas cosas sí, para otras no. De modo que yo veo a Rusia muy solo. En el plano económico eso va a generar muchos problemas domésticos, va a afectar la gobernabilidad de Putin internamente. El rublo se ha devaluado 40%, el sistema bursátil ruso está sin funcionar. No les permiten sacar más de $10.000 del país, hay una especie de corralito para los ahorros, hay temor entre los rusos porque tienen plazos físicos, ahorros. Nosotros conocemos mucho de esto porque ha pasado que están viviendo una situación similar a la nuestra en el año 2002, por ejemplo, ¿no? Exactamente, y esto va a afectar el funcionamiento de la economía. Pensemos el empobrecimiento que los rusos han tenido en 20 días, en 15 días. Además hay empresas occidentales que están yéndose de Rusia. En Rusia hay 350.000 millones de dólares de empresas extranjeras invertidos, actuando. Stock de inversión extranjera directa en Rusia, 350.000 millones de dólares. Mucho de eso va a irse porque no va a poder funcionar por las sanciones o porque el costo para las empresas de seguir ahí va a ser alto. El comercio internacional de Rusia queda afectado. Rusia exporta casi 400.000 millones de dólares por año. Y todo eso después afecta el empleo, la generación de valor, el PBI. A esto hay que agregar un problema de sostenimiento del liderazgo político del presidente Putin y la presión internacional. De modo que yo creo que si esto no genera tanto daño en términos militares como para motivar una reacción inmediata, por ahí el mundo lo va a esperar, pero el presidente Putin lo va a tener que pagar. El Kremlin, tanto que se habla de, bueno, el poder, el buró está ahí fuerte, que toman las decisiones, ¿está acompañando en todo Putin o ya le está marcando la cancha con alguna diferencia? Hoy se hablaba, por ejemplo, tema que yo desconozco, pero se hablaba de errores en la estrategia militar, ¿no? En el desarrollo de la logística militar, en la invasión. De hecho, este convoy de 65 kilómetros que llegó tarde, que estuvo detenido, se hablaba de un propio error de los rusos, más allá de la resistencia de las Fuerzas Armadas y la guerrilla informal que proponen los ucranianos. Y empiezan a haber como deterioros en cuanto a las decisiones, como que él pierde credibilidad internamente, más allá de lo que él pueda significar para Rusia, que es un líder, pero internamente para quienes toman decisiones. ¿Esto se nota también? Es difícil seguir una guerra en el día a día, porque uno no sabe demasiado. Es como una negociación. El día a día sube, baja, las posiciones de cada uno. No sabemos lo que pasa en el Kremlin. Lo que yo sí creo es que en adelante
para Putin va a ser cada vez más complejo. Problemas financieros, problemas económicos, problemas sociales. Eso después se termina pagando. Cuando haya dificultades para exportar, cuando haya dificultades para importar y conseguir insumos para la producción, cuando haya una percepción más clara de un empobrecimiento general en Rusia, cuando el país esté aislado y a medida que pase el tiempo, yo creo que eso va a generar una afección en el liderazgo del presidente Putin hacia adentro. Yo no sé qué pasa hoy, pero en adelante inexorablemente las sanciones de Occidente van a hacer daño. Marcelo, ahí en un par de minutos nos metemos en la relación Argentina-Rusia, más que nada la relación kirchnerismo-Putin, que hasta ahora ha sido muy estrecha, ¿no? Pero Leandro Dario tiene algunas placas para comentarnos qué ha generado este conflicto bélico en cuanto a la economía y cómo puede repercutir eso en la Argentina. Lean. Sí, hoy hubo un voto muy importante en Naciones Unidas, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que marcó la soledad diplomática y política de Rusia en este momento. Se votó en la Asamblea General de Naciones Unidas una resolución de condena a la invasión rusa en Ucrania y fue bastante llamativo el voto de la mayoría del cuerpo que integra las Naciones Unidas. Dentro de los votos hubo 141 votos afirmativos, o sea, de condena a Rusia, entre ellos Argentina, que copatrocinó esta resolución. Hubo 11 ausentes, entre ausentes hubo potenciales aliados de Rusia, como puede ser la Venezuela de Nicolás Maduro, 35 abstenciones y solo 5 votos negativos, es decir, solo 5 votos que respaldaron a Rusia. Lean, dentro de esas 35 está la abstención de Brasil. Sí. Sí, y de Cuba, entre otros. No, pero la de Brasil es importante para la región, ¿no? Así es. Sí. Eso. Es importante para la región y también recordemos que Brasil integra a los BRICS junto a Rusia y que Bolsonaro estuvo hace poco en el Kremlin manifestándole su solidaridad a Vladimir Putin. Pero es interesante los 5 votos que respaldaron a Rusia. Uno de ellos fue la propia Rusia. Entonces, solo otros 4 países respaldaron a Rusia. ¿Y qué países son? Bueno, son Siria, Eritrea, República Popular de Corea, que es Kim Jong-un, y Bielorrusia, que es el país que está asistiendo militarmente en la invasión a Ucrania, lo está asistiendo a Rusia. Bueno, eso refleja un poco el aislamiento que tiene por este momento Rusia en la escena internacional. Lo que le quería preguntar a Marcelo con respecto a esto es si vamos a un escenario de desacople económico entre Occidente y Rusia o si la interdependencia, fundamentalmente energética, es tan grande que eso no va a suceder. Esa es la gran cuestión. Yo creo que la política va a presionar para ir a un mundo en el que se van a formar clubes de amigos. Y el presidente Biden lo planteó hace algunos meses, democracias y autocracias. Yo creo que el mundo va hacia eso. Ahora hay una resistencia, eso es la política, resiste la economía, porque Europa depende del gas ruso, porque China se abastece en Rusia no solamente de energía en adelante, ha firmado un pacto para eso, sino de agroalimentos. Por lo que habrá que ver cómo se produce esa confluencia. Yo creo que la presión sobre Rusia va a ser muy fuerte, que Occidente no puede dejar pasar esto, por lo que probablemente vamos a tener bloques y Rusia va a quedar solo con un conjunto de amigos. Ojo, han habido pocos que votaron a favor de Rusia, pero si uno incluye los votos a favor, las abstenciones y las ausencias, son unos 50 países. Ahí hay un espacio de países de no demasiada relevancia, pero algo como para empezar a generar un club por ese lado. Yo creo que por otro lado el occidente duro, el de la democracia capitalista occidental, se va a aliar y quedarán algunos en el medio, China por ejemplo, que pivotearán, estarán por convergencia un poquito más cerca de Rusia y ahí vamos a tener como 3 grupos con alguna posición explícita. Y después queda el resto, la Argentina. ¿Qué va a hacer? ¿Táctico un día acá, otro día allá? Bueno, ahí hay un desafío para la Argentina. Argentina tiene, en organismos internacionales hay no sé si una contradicción, pero una diferencia. En Naciones Unidas votamos condenando la invasión. En OEA nos abstuvimos. Esto fue hace un par de días, no es que pasó hace mucho. Bueno, eso es el gobierno argentino. El gobierno argentino tiene distintas líneas con distintas orientaciones ideológicas. El embajador argentino en la OEA responde a una línea. Es Carlos Raimundi, pero ¿qué es el libre pensador? No hay una política, la Cancillería no es quien debe decidir qué deben votar sus embajadores. La Argentina tiene un gobierno con distintas corrientes ideológicas. Está pasando con la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Los senadores del oficialismo están diciéndole al Ejecutivo, no mandes el proyecto por acá, mandalo por diputados, porque acá no sabemos si pasa. Hay diputados del oficialismo diciendo, no nos gusta votar esto. El presidente del bloque oficialista ha renunciado. Bueno, eso es la coalición de gobierno de la Argentina. Una cosa que en el mundo
genera mucho costo en la gobernabilidad. Si uno no tiene un liderazgo, una orientación ideológica y una organización de la matriz política para llevar adelante los proyectos, gobernar es muy difícil y eso es lo que pasa en la Argentina, también se manifiesta en la agenda internacional. Nos metemos con la relación Argentina-Rusia. Kirchnerismo-Putin, para decirlo más claro. Tenemos una relación estrecha. Cristina ha ido a Rusia en reiteradas veces cuando siendo presidenta. Ha dado su apoyo en distintos foros internacionales cuando Rusia ha sido cuestionado, el gobierno de Cristina, digo esto. El tema, por ejemplo, de la vacuna Sputnik. Argentina desechó la compra de 11 millones de vacunas Pfizer para comprar vacunas Sputnik, que después el Fondo de Inversión Rusa no cumplió con el abastecimiento, nos generó un problema durante la segunda ola de la pandemia que hizo crecer la tasa de letalidad en la Argentina. Eso es algo que nosotros estamos perdonando por ahora a Rusia, lo tratamos como un amigo, pero un amigo que no nos cumplió. Hay una relación muy estrecha. Hace 15 días atrás el presidente Alberto Fernández le dijo, tiene la puerta abierta a Argentina para expandirse por América Latina, y después cambiamos y votamos en contra en Naciones Unidas. ¿Alcanza ese gesto como para mostrarle al mundo que no estamos aliados con quien hoy pone en jaque la paz mundial? La Argentina no es confiable todavía. Incluso fíjate vos que para que la Argentina termine votando junto a la comunidad internacional en contra de Rusia, hubo una serie de operaciones y de negociaciones políticas. Le han pedido al gobierno argentino que adhiera a algo que espontáneamente no estaba tan claro que iba a adherir. De modo que todavía la Argentina no es confiable, porque da la sensación de que hay una corriente ideológica fuerte dentro del gobierno que se siente incómoda con Occidente capitalista y democrático. Yo no digo que adhiera tanto a las autocracias, pero Occidente le resulta incómodo. Entonces, más que porque los enemigos de mis enemigos son mis amigos, que por orientación ideológica, bueno, le cuesta tomar postura detrás de Estados Unidos o de Alemania o de Australia. Bueno, eso hace que Argentina no sea confiable en términos internacionales. La verdad es que una de las consecuencias de ello es que la Argentina es un país que tiene muy pocos beneficios económicos de la participación en la globalización. La Argentina exporta muy poco, es uno de los países con menor participación de las exportaciones en su Producto Bruto, recibe casi nada de inversión extranjera. En los últimos 10 años, en el mundo, el stock de inversión extranjera directa operando en todo el país se duplicó. En la Argentina se mantuvo estable, no creció nada. O sea, eso es consecuencia de que la Argentina no es confiable y mientras tengamos estas posturas difíciles de entender, que la OEA de un lado, que Naciones Unidas del otro, que para que acompañe la comunidad internacional tienen que operar y negociar, la verdad es que la Argentina podrá tomar alguna postura táctica en algún momento, pero no es un país confiable como para iniciar un proceso estructural. Y me parece una cosa importante esto, el mundo después de esto va a generar un nuevo mapa geopolítico. Empieza a discutir en escenario nuevo. Es una oportunidad para la diplomacia argentina para ser parte. Pero vamos a la cuestión fina de lo que yo te preguntaba. Tu análisis es perfecto, pero pasando en lo limpio, ¿paga Argentina que su gobierno haya sido tan amigo de Putin después que queda este Putin aislado, como decís vos, frente al mundo? Hoy quedó claro en Naciones Unidas, queda aislado. Nosotros tenemos una relación muy estrecha hasta ahora. Digo, el gobierno argentino la tiene. ¿Lo pagás frente al mundo esto? ¿Te lo van a cobrar o te la van a dejar pasar? A ver, hay distintas maneras de pagar. Una manera es no subirte a los beneficios que podrías tener si estuvieras del otro lado. A lo mejor no te quitan nada, pero te perdés de acceder a beneficios que otros tienen. La relación bilateral de la Argentina con Rusia es menor. La Argentina le exporta 700 millones de dólares a Rusia, es menos del 1% de todo lo que exporta la Argentina a todo el mundo. E importa desde Rusia unos 600 millones también, ahí hay un componente importante de Sputnik. De modo que Rusia no es un gran cliente ni es un gran socio comercial. Tampoco hay grandes inversiones rusas en la Argentina. Por lo tanto, desde el punto de vista de la relación bilateral, no es tanto lo que obtuvimos, incluso ahora probablemente eso se disminuya porque Rusia va a estar afectado por las sanciones internacionales. Claro. Por lo tanto, ahí no hay tanto. Y el resto del mundo, la verdad es que Occidente a la Argentina le está cobrando más por la imposibilidad de participar de los beneficios que por las sanciones explícitas. Es decir, la Argentina no puede crecer en sus exportaciones, no accede a los flujos de inversión extranjera directa, no participa efectivamente de las cadenas globales de valor, es un país poco confiable, por lo tanto, no te lo cobran sacándote el banquito, pero no te van a dar un banquito nuevo para mejorar tu posición. Y hablando de mejorar, hablando de distintos cambios que va a haber en la economía, Leandro nos cuenta cómo se movieron los mercados internacionales producto a partir del desencadenamiento de este conflicto. Lean.
El gas subió hoy 30% y está llegando a valores muy, muy altos. Esto está preocupando mucho al gobierno porque el gobierno, recordemos que Argentina no tiene autosuficiencia energética. Ahí vemos los valores del gas, el pico que está en este momento, en 2021. Argentina va a tener que importar gas natural licuado. El año pasado lo hizo a precio de $8. Este año, en cálculos conservadores, podría ser $30 y eso preocupa mucho al gobierno, más que nada por la discusión de reducción del déficit fiscal y el acuerdo con el FMI. Luego también la soja hoy tuvo una pequeña pérdida por toma de ganancias, pero sigue estando a la tonelada arriba de $600, $610 más o menos. Y el trigo sí subió, recordemos que Ucrania y Rusia son grandes productores de trigo. El trigo subió hoy un 5%, está en $389 la tonelada de trigo. Y también hay una imposibilidad muy grande logística de acceder a los puertos del sur de Rusia, que son escenarios bélicos en este momento, y hay muchas empresas de suministros, entre ellas Maersk, que ya dijeron que no van a trasladar productos y mercancías a Rusia o desde Rusia a otros países, con lo cual eso puede llegar a generar más presión en los precios de las commodities y subir su valor. Marcelo, sube el gas, sube el petróleo, suben los insumos energéticos, pero también suben los commodities primarios, la soja, el trigo. ¿Ganamos por un lado, perdemos con otro? ¿Cómo nos queda la balanza? Bueno, por el lado del agro, efectivamente suben los commodities que vendemos. Ahora, el año pasado los precios ya eran altos. Por lo tanto, la comparación de los precios altos de este año contra los del año pasado da un plus por arriba, pero no tan significativo. Por el lado energético es al revés. La Argentina importaba gas, sobre todo, y también petróleo, a precios muy bajos. En el caso del gas, además, porque viene por gasoducto de Bolivia. Este año hay un problema para acceder al gas de Bolivia por razones productivas en Bolivia. De modo que vamos a tener que no solamente comprar gas más caro, sino además de otro origen que de por sí ya tiene dificultades adicionales. Por lo tanto, probablemente vamos a terminar pagando el gas y también el petróleo, pero el gas más de 3 veces por encima de lo que pagábamos el año pasado. Por lo tanto, lo más probable es que sea mayor el perjuicio por el lado energético que el beneficio por el lado del agro. Además, nosotros tenemos este año problemas climáticos, la cosecha no es tan generosa en volúmenes como el año anterior, y el caso de los problemas energéticos le generan un componente político. La Argentina subsidia las tarifas, de modo que hay no solamente un problema cambiario, hay que pagar más por la importación, hay un problema fiscal por los subsidios y hay un problema político en la negociación con el Fondo Monetario que está discutiendo. Bueno, esa es la pregunta, digo, con la suba por ejemplo, de los valores de la energía, puede complicar el acuerdo primario que teníamos con el Fondo Monetario. A lo mejor se hizo sobre la base de unos números que no son estos. Sí, y a lo mejor no complica la discusión de hoy. A lo mejor se firma igual. Pero el Fondo Monetario, firmando con la Argentina, después cada 3 meses va a venir a hacer una revisión del programa. Entonces, quizás después en las revisiones trimestrales haya dificultad para cumplir con lo que se firma hoy. Y cuando uno empieza a discutir y aparecen los medios que, bueno, no sabemos si el Fondo Monetario acepta o no, que hay un waiver de por medio porque lo que firmamos no lo podemos cumplir, eso puede generar malas expectativas en los mercados. Y ojo, el Fondo Monetario no va a desembolsar todo lo que nos presta para cancelar el préstamo anterior one shot. Va a ir desembolsando contra los cumplimientos después de las revisiones trimestrales. De modo que no solamente hay que pensar en la negociación con el fondo, lo que se firme hoy, sino lo que cada revisión trimestral vaya generando después. Marcelo, Argentina tiene por delante un acuerdo, la información que tenemos que mañana va a ir al Congreso ya el detalle del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que bueno, ahora vamos a hablar en el segundo bloque con 2 diputados, uno radical y uno del Frente de Todos, sobre cómo va a ser el comportamiento, o cómo va a ser el tratamiento, por lo menos en la Cámara Baja. Pero en el mundo económico, ¿qué significa para el mundo de los negocios, para los mercados, que el Poder Ejecutivo haya alcanzado un acuerdo que ahora se tiene que ratificar en el Congreso, pero en definitiva hay voluntad de acuerdo? ¿Qué significa? ¿Es positiva la mirada? Es muy positivo en términos de que se evita un problema muy serio. Si entramos en mora o cesación de pagos con el Fondo Monetario, eso generaría problemas muy serios, una desvinculación de la economía internacional, problemas financieros, muy malas expectativas, mucho más presión cambiaria. La verdad es que hubiera generado problemas muy serios, objetivos y subjetivos. Arreglando con el Fondo Monetario, uno evita esa catástrofe.
Ahora, después de eso, la Argentina tiene un montón de otros problemas que están pendientes que no pasan por la agenda de la negociación con el Fondo Monetario. O sea, la Argentina tiene 10 años de una economía que no crece, que no genera empleo, tiene un montón de desequilibrios que en algún Pero momento... el presidente dijo ayer en el Congreso que la economía había crecido este año, el año pasado. Bueno, el año pasado la economía rebotó en relación al el 2020. crecimiento se toma, lo que dijo el presidente es comparado con el 2020, Claro. pero eso cualquier economía. Es un rebote, pues, cayó 10% En el en el 2020. 2020, creció 10% en el 2021. Si uno mira 10 años, la economía argentina no crece. Es decir, si uno mira el ingreso per cápita, mira el empleo en el sector privado, si uno mira la tasa de inversión, la Argentina está dando muy malos indicadores. La Argentina está perdiendo mucha competitividad. La Argentina tiene además desequilibrios que hay que corregir, fiscales, monetarios, cambiarios. La Argentina exporta muy poco. Por lo tanto, todo eso requiere una agenda que hay que abordar autónoma, endógena, más allá del acuerdo con el fondo. Por ende, el acuerdo con el fondo te evita un problema muy serio, pero no ingresa en la solución de los otros temas que están pendientes. Por la información que tenemos, o por lo menos lo que decía la carta de la primera información que dio a conocer el Fondo Monetario Internacional, uno de los temas que se va a controlar en la Argentina es la política monetaria, ¿no? La emisión de dinero. En este contexto, frenar la emisión, algo que al gobierno le ha servido mucho para tapar agujeros, pero ha generado inflación, tiene distintas consecuencias. ¿Cómo lo va a hacer el gobierno? ¿Dónde va a ajustar? No lo sabemos. En primer lugar... Porque dijo el presidente que ajuste no hay, pero... Bueno, no es consistente que haya una reducción del déficit de presupuesto sin bajar el gasto público, que haya una reducción del financiamiento del déficit a través de mecanismos más genuinos como mercado de capitales y menos emisión monetaria con las promesas que se están haciendo. Por lo tanto, no lo sabemos. Yo no digo que no va a ocurrir, pero no está claro cómo va a ocurrir. La verdad es que la única manera de lograr una convergencia con los objetivos planteados es una racionalización del gasto público. No se puede incrementar la presión fiscal en la Argentina, no solamente sobre las personas, sino sobre las empresas. La Argentina es, de acuerdo al Banco Mundial, el segundo país del mundo con mayor presión impositiva sobre las ganancias de las empresas, lo cual afecta mucho la competitividad, la generación de empleo, la generación de valor. Por lo tanto, no sabemos cómo lo va a hacer. Me parece que hay que poner en blanco sobre negro la cuestión fiscal, la cuestión monetaria, la cuestión cambiaria. Es muy difícil sostener este régimen cambiario de brecha de 100%. Y todo eso todavía no está tan claro cómo se va a abordar. Ayer fue muy celebrado por la dirigencia sindical y también por un sector de la sociedad que el presidente diga que no va a haber reforma laboral en la Argentina. Pero esta es una demanda que tiene el mundo empresario, sobre todo las pymes y la pequeña y mediana empresa. ¿Esto puede afectar también la confianza? Que en el medio de este acuerdo, que es positivo, diga no va a haber una reforma, que hay una demanda del sector empresario. Es curioso porque en buena parte de las explicaciones que se dan desde el oficialismo en relación al acuerdo con el fondo se hace más énfasis en lo que no va a ocurrir que en lo que sí va a ocurrir. Sí. No va a haber ajuste, no va a haber devaluación, no nos imponen reforma laboral. Está bien, ahora, ¿qué sí vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer? Yo creo que cuando un país como la Argentina viene padeciendo la decadencia que padece, y más allá de los gobiernos, el anterior, los datos, o sea, la Argentina tiene una economía que no crece, que no genera empleo genuino, que exporta en relación a su PBI cada vez menos, que pierde participación en el comercio mundial. O sea, hace 20 años la Argentina exportaba por el 0.4 de todas las exportaciones mundiales. El año pasado bajó a 0.28, o sea, menos de 0.3. No. En el mundo, la inversión extranjera directa, stock, 10 años se duplicó, la Argentina siguió igual. O sea, cuando vos tenés empleo, producción, inversión, tasa de inflación, que es de las 5 más altas del mundo, algo hay que cambiar. O sea, no podemos decir, no vamos a hacer esto, no vamos a hacer lo otro, vamos a mantener todo igual cuando los resultados no son buenos. De modo que yo creo que acá lo primero que hay que entender es que hay que cambiar cosas. Después podemos discutir qué. Yo creo que ningún cambio aislado de un contexto, de un sistema nuevo, te va a resolver nada. La Argentina necesita recuperar equilibrios. Hoy es una economía desequilibrada. Hay un desequilibrio del sector público sobre el sector privado, del consumo sobre la inversión, del corto plazo sobre el largo plazo, de lo doméstico sobre lo externo, de la política sobre las instituciones. Hay que recuperar equilibrios en general. Después habrá reformas puntuales, tributaria, regulativa administrativa, laboral y la que fuere. Ahora le doy la palabra a Leandro. Antes, déjame decirte algo, Marcelo. Hay que tomar en cuenta a veces la forma en la cual el gobierno presenta
las políticas que se van a tomar después de este acuerdo. Martín Guzmán dijo no va a haber un salto devaluatorio, utilizó claramente, no va a haber un salto devaluatorio, lo que no significa que no haya una devaluación escalonada. También hay que observar esas cosas. Bueno, vos sos un especialista y te paso la pregunta. Bueno, no se puede vivir con 7, 8 tipos de cambio distintos, Sí. con una distorsión permanente de las cotizaciones cambiarias y con una brecha de más de 100%. No se puede. Eso impide exportaciones, eso hace que después tengas presión sobre las importaciones y cepos, y eso desalienta la inversión y impide los proyectos de largo plazo. Hoy la economía requiere, entre otros componentes propios de la nueva economía, previsibilidad, certezas. Contar con la capacidad de planificar. Si vos tenés todos parches y todo el mundo cree que eso no dura mucho, aunque después dure, pero cree que no dura mucho, eso impide proyectos de largo plazo. De modo que yo creo que el régimen cambiario que tenemos hoy, con un montón de tipos de cambio distintos, con una brecha de más de 100%, con cepos porque no me alcanza la reserva del Banco Central, con dólares que solo vienen del Banco Central. No puede ser que el Banco Central sea el único proveedor de dólares en la Argentina, y eso tiene que ver con el sistema distorsionado que tenemos. Cuando vos tenés eso, hay que cambiarlo. Leam. Marcelo, quedó muy claro de que Argentina es vulnerable a shocks externos, ya sea una crisis financiera, un cambio en las tasas de la Reserva Federal o una guerra que provoque una suba de precios internacionales. ¿Qué tendría que hacer la dirigencia argentina para revertir esa vulnerabilidad? Bueno, la vulnerabilidad tiene que ver con todos esos desequilibrios anteriores. La Argentina tiene un sector público que no puede financiar de manera genuina su gasto. Eso traslada costos sobre la economía, inflación, cepos, porque te genera distorsiones cambiarias. Eso te afecta la relación con el mundo, exportaciones, importaciones, afecta la tasa de inversión. Y para contener todas las distorsiones, emisión monetaria para corregir el problema fiscal, te genera inflación y lo terminás reaccionando contra la inflación a través de mecanismos como los controles de precios. Todo eso lo que te está marcando es un sistema que no funciona, es sistémico, no es un tema puntual, no es solo la emisión o solo la ley laboral o solo el sistema impositivo. Hay un problema sistémico de orden, de modelo, insisto. Yo creo que la Argentina tiene que recuperar equilibrios. ¿Qué tiene que hacer la Argentina? Recuperar equilibrios. Hay que volver a equilibrar el sector público en relación al sector privado. Está desbordado para el lado de lo público. Hay que volver a equilibrar la inversión con el consumo. Está desbordado por el lado del consumo. Hay que volver a equilibrar lo doméstico con lo internacional. Está desbordado por el lado de lo doméstico. Hay que volver a recuperar el equilibrio entre instituciones y política. Hoy la política cambia todos los días las condiciones de operación de los agentes económicos y las instituciones realmente no tienen vigencia. La mayoría de las normas de la Constitución Nacional no tienen vigencia porque hay todos los días un toqueteo de medidas de emergencia. Las instituciones están para conceder previsibilidad y la previsibilidad alienta la inversión y los proyectos de largo plazo de las empresas que después generan producción y empleo. Por lo tanto, lo que hay que hacer es recuperar equilibrios entre lo público y lo privado, la política y las instituciones, lo doméstico y lo local, la inversión y el consumo, y eso me parece que es un modelo en el cual deberíamos estar de acuerdo todos. Marcelo, gracias por tu visita, la verdad que fue un placer tenerte en el programa y me parece que llegás a ver el segundo tiempo, así que tanto no te robamos. No, de acuerdo. Gracias. Gracias por la invitación. Después de este corte ya están en el piso los diputados Carabajal del Radicalismo y Casareto del Frente de Todos. Con ellos vamos a hablar sobre el debate que se viene en la Cámara de Diputados con respecto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La información que tenemos que en las próximas horas es inminente que el acuerdo va a estar en la Cámara Baja y va a empezar a debatirse allí. Recién habló el diputado Laspina, una voz importante desde el punto de vista del mundo económico de la oposición. Dijo Laspina, nosotros no vamos a votar algo que sea perjudicial para la sociedad. Atención, pues se viene un debate muy picante en el Congreso de la Nación. Lo adelantamos aquí en Hoy Nos Toca. Ya volvemos.